Entonces, dice el primer ejercicio, ¿verdad? Que había un vehículo que se quedaba varado y que era jalado por dos mecates, que la tensión en una cuerda desconocida, que es la cuerda AB, y que el ángulo de aplicación, como se aprecia, es 30 grados, y que en el caso de la tensión AC no se conoce su magnitud de aplicación, pero sí que el ángulo alfa es 25. ¿Ok? Entonces básicamente nos pedían el valor de la tensión, si la resultante, ¿verdad? En el eje, si la resultante de las fuerzas aplicadas en A es en el eje del movimiento. Es decir, la fuerza resultante es horizontal. ¿Ok? Entonces este era el dibujo. Básicamente lo que había que darse cuenta es que, bueno, esto no es un dibujo de equilibrio todavía, ¿verdad? Porque aquí nos están diciendo que hay dos fuerzas y que tenemos que encontrar cuál es la resultante, pero lo que sí nos dicen, de lo que sí tenemos información, es que la resultante es una línea que es completamente horizontal. ¿Ok? Entonces, podemos saber que esta fuerza AB tiene componentes, digamos, tiene componentes en X y en Y esta C también, ¿verdad? Porque ellas sí tienen ángulo. Pero entonces acá lo interesante, ¿verdad? Lo que nos podíamos dar cuenta, es que a partir de la sumatoria, a partir de la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Se iba a obtener una resultante en X, ¿ok? Que va a ser un número, digamos, que lo vamos a determinar ahorita, pero que lo importante es que a partir de la sumatoria de las fuerzas en Y, la resultante en Y en realidad es cero, ¿ok? Porque de acuerdo con el ejercicio, dice que la fuerza resultante es horizontal. El ejercicio es el que nos está diciendo, mire, no hay fuerza en Y, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, si no hay fuerza en Y, eso me permite poder igualar a cero y de ahí resolver en este caso. Porque entonces nosotros decimos, ok, la fuerza AB, ¿verdad? AB va a tener sus componentes X y Y, pero entonces la componente de AB en Y va a ser igual a la magnitud de AB por el seno del ángulo, que en este caso es 30, ¿verdad? Entonces, la magnitud de AB en Y va a ser lo que decía el enunciado que era AB, que veanlo acá, digamos acá dice que es 4.4, eso está en kilonewtons, entonces 4.400 newtons, pero lo podemos trabajar en kilonewtons, no hay problema, ¿verdad? Entonces 4.4 por el seno de 30. Entonces eso nos va a dar 2.2. 2.2 kilonewtons. Y luego, la fuerza AC en Y es la magnitud de AC, que es lo que me están preguntando, multiplicado por el seno del ángulo que sí conozco, ¿verdad? Que de acuerdo con el enunciado es 25 grados, 25 grados, ¿ok? Y entonces yo lo que digo es, bueno, ¿cuánto es el seno de 25? Entonces el seno de 25 es 0.42. ACY es igual a 0.42 de lo que sea la fuerza AC, ¿ok? Y entonces eso nos va a permitir decir, bien, si no importa, digamos, lo que este vehículo sea jalado por la fuerza AB en Y, lo que tiene que ser jalado por la fuerza AC en Y en la otra dirección, y pues tiene que ser lo mismo para que la resultante sea cero, ¿verdad? Entonces uno básicamente lo que dice es de ABY menos, porque pues no se la sumatoria de fuerzas en Y, que van para arriba, ¿verdad? Y en este caso sí puede decir que es cero porque usted sabe que no hay resultante en Y. Entonces, ABY para arriba menos ACY para abajo. Entonces, 2.2 menos 0.42 de AC es igual a cero. Y de ahí usted puede despejar muy sencillamente AC diciendo que es 2.2 dividido entre 0.42.
y eso le va a dar 5.24, ¿verdad? Entonces AC es igual a 5.24 kilómetros. Lo cual sí tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que AC sea más grande que lo que originalmente era AB, que es 4.4, porque AC con un menor ángulo tiene que generar una componente en Y igual de grande que la componente en Y de AB, ¿ok? Y la única forma de que eso pase es que el valor de la magnitud sea más grande. Entonces, en realidad ya el ejercicio está, ¿verdad? Porque nada más dice que lo único que nos piden es encontrar el valor de la tensión AC, ¿ok? No nos piden el valor de la fuerza horizontal, pero bueno, si usted quisiera calcularlo o lo calculó, básicamente lo que tendría que hacer es decir que la sumatoria de las fuerzas en X, lo que le van a dar es una resultante en X, ¿verdad? En este caso, lo que va para la derecha es positivo y son las dos cosas. Entonces, que esto es ABX más ACX. Y básicamente aquí ya podría usted sustituir ABX por 4.4 por el coseno de 30 más 5.24 por el coseno de 25. ¿Verdad? Que es la manera en la que calculamos las reacciones en X. Y básicamente eso lo metemos en la calculadora. 4.4 por el coseno de 30 más 5.24 por el coseno de 25. ¿Sí? Ahí está. Y se queda 8.57. ¿Ok? Kilómetros. Entonces vean que, bueno, muy raro. Vean que hasta cierto punto las personas que están jalando no lo están haciendo tan mal porque lo están jalando, digamos, en una posición un poco óptima, ¿verdad? Entre más pequeño sea este ángulo, pues mejor, porque más grande es el coseno. Recuerden que el coseno va siendo más grande para ángulos más pequeños, entonces van obteniendo mejor resultado, ¿verdad? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Sí? Vean que era un ejercicio que todavía empezaba relativamente sencillo. ¿Sí? Entonces, bueno, yo tengo la ventaja de que por primera vez en la vida, yo le pongo aquí problema uno, esperando que cuando terminemos me va a quedar la solución, cosa que nunca pasaba cuando lo hacían la pizarra porque se borraba. Pero bueno, ya tenemos el problema. Vamos a ver ahora el problema 2. Entonces vean que el problema 2 dice que sabiendo que la tensión en el cable BC, ¿verdad? Que se muestra en la figura, es 850 newtons, y aquí dice, bueno, ¿okay? Entonces, este es el que me preguntó, pero, bueno, yo seguro que quise cambiar el número, yo voy a confiar más en el 850, pero no sé, en realidad si lo hicieron con 780. En cualquier caso, las dos estarían bien. O sea, revisaríamos con el 780 o con el 850. Entonces, determina la resultante de las tres fuerzas aplicadas en el punto B. ¿Okay? Vean que el punto B es un punto de confluencia, todavía esto se trata de partículas. Tenemos, tenemos una fuerza. Ah, no, no, mentira, este sí está bien, porque lo que nos están diciendo es que la fuerza de 850 es la de este cable, ¿verdad? Entonces, si estamos todo el mundo bien, 850 es este cable, 500 es otra fuerza que no tiene nombre, ¿verdad? No tiene otro extremo aquí, nada más sabemos que es una fuerza de 500, y esta es otra fuerza de 780. Entonces, en realidad todo bien. Lo que tenemos es que encontrar la resultante. No, no es un caso de equilibrio de nuevo, sino que la resultante en X da Rx y la resultante en Y pues da Ry. Okay, entonces todavía no estamos en equilibrio en este ejercicio. Entonces vean que lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, primero que nada encontrar los ángulos, ¿verdad? Nos interesa encontrar varios ángulos, necesitamos encontrar por lo menos
Es decir, que aquí va una línea horizontal, ¿verdad? Lo más horizontal posible. Y aquí va la misma línea horizontal realmente. Y necesitamos encontrar los siguientes ángulos. Necesitamos encontrar alfa, que podría ser este. Pero podría haber nombrado de varias maneras, no hay problema. Luego tenemos que encontrar este otro, que este sería beta. Y tenemos que ver cómo lo vamos a hacer a partir de esta información que nos dan. Y digamos que tenemos este otro, que este puede ser, qué sé yo, cita. Entonces, que encontremos cuál es el valor de esos tres ángulos. ¿Para qué? Bueno, en realidad, eh, vamos a llamarle a esta, ¿verdad? A esta fuerza le vamos a llamar la fuerza 1 de 500 newtons. Entonces, la fuerza 1 de 500 newtons va a tener una componente en X que va hacia allá y va a tener una componente en Y que va hacia acá abajo, ¿verdad? Esa fuerza, recuerden que está en el tercer cuadrante. Luego le vamos a llamar fuerza 2 a esta de 780. Esta está en el cuarto cuadrante, entonces la resultante en X tenemos que calcularla, la componente en X, y tenemos que calcular la componente en Y, ¿verdad? Que va para abajo. Estas dos obviamente están en el mismo lugar, nada más que las dibujo así para que las veamos. Y finalmente tenemos la fuerza de esta cuerda, que ese color no ayudó mucho. Vamos a decir que es este. Y tenemos que esta fuerza va en esta dirección, ¿verdad? Y ella tiene una componente que también va en X en la dirección negativa y tiene una componente en Y que va en la dirección positiva. Entonces, básicamente nuestra tarea, una vez que ya tengamos las 6 componentes, es muy sencillo porque nada más sumar las 3 de X y sumar las 3 de Y. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo cómo encontrar las cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente decimos que ya tenemos punto B, tenemos nuestro punto B, y de nuestro punto B sale una fuerza en esta dirección, que es una fuerza que este, le vamos a llamar la fuerza de BC, ¿ok? Y que esa fuerza de BC, de acuerdo con el enunciado, son 850 newtons, ¿ok? Luego que esa fuerza tiene acá un ángulo llamado, ¿ok? Luego dice el enunciado que tenemos una fuerza en este sentido, que le vamos a llamar la fuerza 1, y que esa fuerza 1 es igual a 500 newtons, ¿ok? Y lo importante de esta fuerza 1 es, por ahora, que encontremos este ángulo que se llama beta, ¿ok? Y finalmente tenemos una fuerza, que sería la fuerza 2, una fuerza bastante más horizontal, ¿ok? Y entonces que la fuerza 2, que de acuerdo al enunciado vale 780 newtons, lo importante acá es que encontremos este ángulo que le llamamos θ, ¿ok? Entonces, ¿cómo encontramos los ángulos? Bueno, en el caso de alfa, yo lo que voy a decir es que corresponde a la tangente inversa de los catetos. Vean que yo conozco los catetos, yo sé que el cateto opuesto al ángulo alfa mide 800 milímetros y que el cateto adyacente mide 840 milímetros. Entonces, alfa va a ser igual a la tangente de la menos 1, a la tangente de la menos 1 de la componente. Recuerden que para tangente, siempre que estamos calculando el ángulo con respecto al eje X, la tangente siempre lleva primero a Y, ¿verdad? Entonces sería el valor de Y, que es 800, entre el valor de X, que es 840. ¿Sí? Entonces, alfa va a ser igual a la tangente de la menos 1, de fracción 800 entre 840. De ahí que alfa
tenga un valor de 43.60, vamos a poner 6 grados. ¿Ok? Ahora vamos con beta y con zeta. En realidad con beta y con zeta no sabemos en milímetros cuánto miden los catetos, pero sí sabemos de su proporción. ¿Ok? Y eso básicamente es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, vean acá, o sea, esto lo que significa es que por cada 4 que baja vertical, se mueve 3 horizontal. ¿Ok? Entonces, eso significa que el cateto en X va a medir en una proporción de 3 a 4 con respecto al cateto Y. ¿Ok? Si el cateto Y vale 4, el X vale 3. Si el cateto Y vale 400, el X vale 300. ¿Verdad? Si el cateto vale 160, el otro vale 120. ¿Ok? Serían todas las posibilidades. O sea, existen millones de posibilidades, pero lo importante es que la relación es 4 a 3. Eso es lo que es importante. Y que es 3 en X y 4 en Y. ¿Ok? Entonces, beta va a ser la tangente a la menos 1, ¿verdad? Beta de la tangente a la menos 1, de la proporción en Y entre la proporción en X, ¿verdad? Porque siempre es Y entre X. Entonces, de ahí que beta nos dé como 53, ¿verdad? La tangente inversa de 4 a 3 y sería 53.3. 53.13 grados. Entonces, ahí obviamente usted puede haber calculado con el seno inverso, con el coseno inverso, pudo haberse dado cuenta que ese era el triángulo 345, que la gente sabe a veces los grados, ¿verdad? Que son 53 y 37. O sea, hay muchas cosas. Y en el otro caso es básicamente lo mismo, ¿verdad? Es entenderlo del tema de la proporción, y en este caso es ver que en X avanza 12 unidades, es el número que tenemos aquí, en X avanza 12 unidades, mientras que en Y avanza 5. Entonces, ¿verdad? Si X vale 240, pues Y valdría 100, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos dar muchos ejemplos. Pero lo importante es que la relación es 12 en X versus 5 en Y. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el ángulo θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de lo que sea en Y, la proporción en Y, dividido entre la proporción en X. ¿Verdad? Y que este ángulo nos dé más pequeño. Entonces, la tangente inversa de 5 entre 12, ¿verdad? Es el ángulo de 22.62. Entonces tenemos 22.62 grados. Entonces vean que esa era una primera tarea, digamos, trigonométrica, encontrar los ángulos. Luego de que encontramos los ángulos, tenemos que encontrar las componentes, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando yo calculo las componentes, absolutamente todas las componentes las hago siempre positivas para que no tenga, digamos, ningún problema de signos en ese momento. Luego, cuando hago la sumatoria de fuerzas, es cuando evalúo en qué cuadrante están. Entonces, de nuevo, en la fuerza BC está en el cuadrante 2, por lo tanto, Y es positivo, X es negativo. La fuerza 1 de 500 newtons está en el tercer cuadrante, por lo tanto, los dos son negativos. Y la fuerza 2 de 780 newtons está en el cuarto cuadrante, por lo tanto, X es positivo y Y es negativo, ¿verdad? Pero hasta ese momento es que yo les pongo los signos. Entonces vamos a ir calculando las componentes. Vamos a decir que FBCX es igual a FBC multiplicado por el coseno del ángulo, que es 43.6, ¿verdad? Entonces FBC en X nos va a dar 850 por el coseno de 43.6, ¿verdad? Nos va a dar 615.55, y estamos hablando que esos son newton. Luego FBC en Y nos va a dar FBC multiplicado por el seno de 43.6. De ahí que FBC en Y nos dé 850 por el seno de 43.6.
y eso pues da 586.18. ¿Ok? Eso sería con respecto a BC. Luego, con respecto a la fuerza 1 en X va a ser igual a la fuerza 1 multiplicado por el coseno del ángulo beta, ¿verdad? Entonces, de ahí que, bueno, beta ya sabíamos que era 53.13. Entonces, la fuerza 1 en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza 1, que es 500, multiplicado por el coseno del ángulo beta, que es 53.13. ¿Verdad? Y eso nos va a dar, realmente nos da 300, si consideráramos hasta incluso dos decimales. ¿Verdad? Entonces, luego la fuerza 1 en Y nos va a dar la fuerza 1 por el seno de beta. ¿Verdad? Entonces la fuerza 1 en Y es igual a 400. ¿Verdad? Cuando calculamos aquí el seno, nos va a dar 400. Y en realidad es completamente esperable. Bueno, ven que esos son un montón de 9, entonces eso redondea a 400. Es totalmente esperable porque así como, como el ángulo está dado en una relación de 3 a 4, las fuerzas tienen que estar dadas en una relación de 3 a 4. ¿Verdad? Y como normalmente el valor es 500, coincide con 5, entonces era nada más también calcularlo, se podía ver de esa manera. Pero bueno, el método de calcular el ángulo, pues siempre. Entonces, finalmente vamos a calcular el F2X, ¿verdad? Que el F2X lo vamos a calcular como la magnitud de F2, que de acuerdo con el enunciado de 780, multiplicado por el coseno de phi. Entonces, F2X, zeta vale 22.62, entonces sería 780 por el coseno de 22.62. ¿Sí? Y eso pues nos va a dar bastante, prácticamente nos va a dar 720. ¿Eh? 720. Y F2Y nos va a dar F2, ¿verdad? Por el seno de zeta. Y entonces F2Y debería andar ahí por el orden de, qué sé yo, 50, 300 más bien, por el orden de 300 newtons. Ahora vean que F1X pues dio lo mismo que F2Y, pero eso es una completa casualidad. En realidad, estos también están en una relación de 5 a 12, tal cual estaba el ángulo zeta. Vean que esto es 5 por 60 y esto es 12 por 60. ¿Verdad? Entonces, sí mantiene la relación 5 a 12. Entonces, ya tenemos todas las componentes. ¿Verdad? Ya a partir de aquí es bastante más fácil porque simplemente lo que tenemos que darnos cuenta es que en este todavía no es de equilibrio el ejercicio, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es calcular cuánto dan las fuerzas resultantes en este, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es que agarramos y sumamos todas las fuerzas en X, ¿verdad? Siempre manteniendo nuestra convención de que hacia la derecha es positivo, eso realmente nos va a dar es una resultante en X, ¿ok? Y entonces, esa resultante en X va a ser el F1 es negativo, entonces, menos F1X, porque vean que estaba en el tercer cuadrante. Luego, más F2X, porque la fuerza esta es positiva porque está en el cuarto cuadrante, menos el F de C X, ¿verdad? Porque este está en el segundo cuadrante y por lo tanto también es negativo. Entonces vean que la resultante en X es igual a menos 300 más 720 menos 615.55, ¿verdad? Entonces vean que la resultante en X nos da un valor negativo, ¿ok? Y en este caso, a diferencia de cuando hacemos el equilibrio, ¿verdad? El signo negativo significa que va en la dirección negativa, porque aquí no hemos predicho, digamos, hacia dónde iba a ir el Rx, como hacemos en equilibrio cuando establecemos, digamos, las reacciones hacia arriba y luego las encontramos, sino que aquí lo que estamos es averiguando en qué dirección está. ¿Verdad? Entonces nos estamos dando cuenta que en este caso Rx
lo que nos dice es que está en la dirección negativa. O sea, eso, la Rx, la resultante grande, puede estar únicamente en el segundo cuadrante o puede estar en el tercero. Ahora, todo parece indicar que está en el tercero, ¿verdad? Porque aquí hay dos fuerzas en Y contra una única fuerza en Y. Entonces, esto lo que significa, aquí no es que el signo está malo, ni mucho menos, ¿no? Porque en realidad aquí estamos apenas obteniendo por primera vez el valor de Rx y nos va a dar con o sea, el signo que nos dé, lo que nos va a explicar es en qué dirección está. Si está hacia la derecha, que hubiera sido positivo, o hacia la izquierda, en este caso que es negativo. ¿Ok? Y estos son newtons. Y en el caso de la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y da una resultante en Y, hacia arriba va a sumar positivo, y esa resultante Y, como decíamos, es únicamente FBC en Y, ¿verdad? Que es lo único que va hacia arriba, es la única fuerza hacia arriba en Y, y estas dos son hacia abajo, entonces menos F1 en Y, menos F2 en Y. Y entonces la resultante en Y, de ahí que va a ser igual a 586.18 nos había dado FBC, menos 400 que nos había dado F1Y, menos 300 que nos había dado F2Y. Entonces vean que la respuesta sí es negativa, pero bueno, tampoco es tan negativa. O sea, eh, el 586 se defiende, menos 400, menos 300. Entonces nos da menos 113,82. ¿Qué significa que nos haya dado negativo en los dos casos? Realmente lo único que significa es que la respuesta está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque lo que significa es que existía o existe, ¿verdad? Una parte de la resultante que se llama Rx que me está dando en esa dirección y una parte de la resultante que se llama Ry que me está dando en esa dirección. Por lo tanto, la respuesta que es R va a estar más o menos en esa dirección, ¿verdad? En el tercer cuadrante. Entonces, ahora yo ya que tengo las componentes Rx y Ry, vean que yo sí puedo averiguar ya cuánto es la componente total y cuál es el ángulo, ¿verdad? Entonces, la componente total R va a ser igual a, bueno, primero lo calcularíamos en la flecha para poder decir cuál es la magnitud, que sería Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, todo eso en una raíz, ¿verdad? Entonces, primero el R como magnitud va a ser la raíz de menos 195.55 al cuadrado más, y entre paréntesis, menos 113.82 al cuadrado. Entonces, lo primero que obtenemos es el valor de R como magnitud. Nada más, todavía el ángulo no, ¿verdad? Entonces sería la raíz de 195.55 al cuadrado más 113.82 al cuadrado. Vean que es lo mismo que usted lo meta entre paréntesis negativo o que entienda que de una vez va a dar positivo. Y eso da 226,26 newton. Esa es la magnitud. Para encontrar el ángulo, recuerde que siempre usamos la tangente a la menos 1. Decimos que el ángulo, pues ya no le podemos poner cita, ya lo usamos. Entonces le vamos a poner gamma. ¿Ok? Entonces, la tangente a la menos 1 de la componente en Y, siempre la componente en Y, entre la componente en X. ¿Verdad? Siempre en ese orden. Esta vez nos va a dar el ángulo gamma, que ese ángulo sería el ángulo de la resultante. ¿Ok? Siempre Y entre X. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que la tangente a la menos 1, que gamma es igual a la tangente a la menos 1 de 113.82 dividido entre 195.55, ¿verdad? Y que entonces gamma nos va a dar lo siguiente, sería la tangente a la menos 1 de la siguiente fracción, 113.82 dividido entre 195.55, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar
30.2 grados. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos las dos herramientas para dar la respuesta final, ¿verdad? Entonces la respuesta final es R como vector y R es 226,26 newtons y 30,2 grados al tercer cuadrante, ¿verdad? Al tercer cuadrante, porque como ya lo vimos, incluso gráficamente, da así. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? La conciencia. ¿Ok? Entonces, vean que allí lo tenemos gráficamente con las flechas verdes y aquí lo tenemos numéricamente cuánto es el valor, ¿verdad? Que numéricamente es obtener la magnitud a través de Pitágoras y el ángulo a través de la tangente inversa. Siempre entendiendo que el resultado de Rx, o sea, el signo de Rx y el signo de Ry, lo que nos va a decir es en qué cuadrante se encuentra. Esto sería entonces lo referente al problema. ¿Ok? Sería lo del problema. Bien, ahora ya estos son los únicos dos problemas en los que se evaluaba, digamos, la estática del punto, perdón, la resultante en una partícula, en un punto. Aquí eran A y aquí eran B. A partir de ahora ya vamos a ver los ejercicios de equilibrio. ¿Sí? Entonces vean que en este tercer problema lo que nos dice es que hay un gancho, se muestra aquí en la figura 3, este gancho, y nos dicen que es jalado por dos fuerzas, una fuerza de 50 newtons, un ángulo de 25, y una fuerza P, ¿verdad? Con un ángulo de alfa. O sea, no tengo idea ni de cuánto es P, ni de cuánto es alfa. Y dice que la reacción, ¿verdad? La reacción de la rosca en la pared es de 175. Entonces, si la reacción es de 175 en la dirección horizontal, entonces aquí en el punto A existe una fuerza de 175 que va hacia la derecha. Recuerden, acción, reacción. Si la reacción de la pared es para allá, entonces tiene que existir una fuerza aquí en este punto que sea para allá, ¿verdad? Entonces, esta sería la que nosotros tenemos que considerar, la que va hacia la derecha. Y además tiene sentido porque si la fuerza en la rosca, esta de 175 azul, fuera hacia la izquierda, de esto sale expedido a la pared, ¿verdad? Y en teoría no. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que obviamente por una inspección visual, si estos dos van para la derecha, izquierda, el azul tiene que ir para la derecha. Entonces, la reacción es 175, eso es conocido. Determine el valor de la fuerza P y el ángulo de aplicación y que todas las fuerzas convergen en el punto. Bueno, se asume que este es el punto, ¿verdad? Entonces, por lo menos para que lo vea un día de la vida, ahí dice, y siempre dijo A. Entonces, básicamente vean que este problema, la forma en la que hay que abordarlo es que la componente en X de la fuerza P es simplemente PX, ¿ok? Y que la componente en Y de la fuerza P es simplemente PY. O sea que yo no tengo forma de ponerlo realmente como 0, no, porque no conozco el angular. Entonces aquí va a haber una fuerza PX que simplemente se va a llamar así, ¿verdad? Se va a llamar pues P sub X y va a haber una fuerza acá para abajo, que es una fuerza en Y, ¿verdad? Que también, sin saber cuánto vale, ni siquiera 0, algo de P, simplemente vale PY. ¿Ok? Esa sería toda la información que conocemos. Esta fuerza azul, la ventaja que tiene es que como toda la fuerza es en X, entonces ya usted sabe, póngale como le ponga, ¿verdad? Fuerza 1, fuerza 2,
la F2X es 175, o sea, es todo el valor, y F2Y, digamos que le pusimos F2, esa valdría cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante allí. Y en el caso de esta fuerza, ¿verdad? De la fuerza, digamos que tenemos la fuerza de 50, supongamos que le ponemos F1, ¿verdad? Como conocemos el ángulo, podemos calcular cuánto vale esta componente en X y podemos calcular cuánto vale la componente. ¿Sí? Eso lo podemos hacer. Entonces, realmente lo que tenemos para el diagrama de cuerpo libre está, está fácil en el sentido de que tenemos tenemos una fuerza de 175 que es conocido que es una fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces, rápidamente uno puede decir, ok, F2X, sí, son esos 175 y F2Y son cero. Es cero, ¿ok? Luego tenemos una fuerza 1, ¿verdad? Tenemos una fuerza 1, esto sí que no pinta como yo pensaba. Y esa fuerza 1 es igual a 50 newtons, ¿verdad? Y este ángulo es conocido en 25 grados. Entonces usted, sin ningún tipo de problemas, puede decir que la fuerza 1 en X es igual a la fuerza 1 por el coseno del ángulo que conoce, que es 25. Entonces la fuerza 1 en X es la magnitud, que es 50, multiplicado por el coseno de 25. Y eso simplemente va a dar 45.32 newton. Y que la fuerza 1Y va a ser igual a la fuerza 1 por el seno de 25, ¿verdad? Entonces que la fuerza 1Y es simplemente 50 por el seno de 25 y eso va a dar 21.3 newton. ¿Okay? Entonces ya esta la tenemos en componente. Y esta que no le conocemos el ángulo, ¿verdad? Que no le conocemos el ángulo, pues salado. Tenemos que decir, ok, existe un PY y existe un PX. Y ya eso es todo lo que yo sé. ¿Okay? Pero todo bien, ¿verdad? Todo bien porque esto está en el equilibrio. Esto está en el equilibrio, si no el gancho ese sale volando, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, ¿verdad? Que todo lo que va para la derecha es positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos ahí? Tenemos tres fuerzas, ¿ok? Tenemos F2 positivo, porque va para la derecha, menos F1X, ¿verdad? Que es la componente en X de la F1, que es negativa, y tenemos menos PX porque nosotros estamos, o sea, claramente viendo que nos sugieren que la fuerza P tiene este sentido, entonces nosotros decimos, esto está en el tercer cuadrante de todas. PX es prácticamente un hecho confirmado de que va para la izquierda y PY tiene que ser un hecho confirmado que va para abajo. ¿Por qué? Porque todo lo único que está en Y es la componente de esta hacia arriba. Y si esta no va hacia abajo, no estaríamos en equilibrio, ¿verdad? Entonces, prácticamente estas direcciones están confirmadas. Ahora, si están confirmadas y estamos seguros de ello, cuando las resolvamos, necesariamente nos tiene que dar positivo, ¿verdad? Porque significa que estamos seguros que las direcciones que estamos poniendo pues están buenas. Entonces, eso. Y esto sería cero, ¿verdad? Todas las fuerzas sumadas tienen que ser cero. Básicamente F2, que es F2X, ¿verdad? Es 175, menos F1X, que dio 45.32, menos PX, que es la pregunta, y eso es cero. Y entonces vean que PX, uno resuelve eso, y satisfactoriamente pues da positivo, como dijimos que tenía que ser, ¿verdad? Y da 129,68 newton. ¿Okay? Y eso da la PX. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y,
que también es cero y lo que va para arriba es positivo. Y aquí básicamente solo tenemos dos invitados, que son F1Y para arriba menos PY para abajo. Y eso tiene que ser cero. Entonces, básicamente, 21.13 menos PY tiene que ser cero. De ahí que naturalmente PY sea de 21. Porque manzana menos manzana tiene que ser cero y tiene que darlo. Entonces ya tenemos PX y ya tenemos PY. Entonces vean que más bien acá era afrontarlo de esta manera el ejercicio y decir ahora que el valor de magnitud de P, la magnitud de P es Px al cuadrado más Py al cuadrado. ¿Ok? Simplemente es decir que la magnitud de P es la raíz de 129.68 al cuadrado más 21.13 al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces la magnitud de P va a ser la raíz de 129.68 al cuadrado más 21.13 al cuadrado. Y eso da 131.39 newton. Okay, esa es la magnitud. Y el ángulo, cita es la tangente a la menos 1, siempre y entre x, ¿verdad? Entonces cita es igual a la tangente a la menos 1 de 21.13 dividido entre 129.68. Entonces, de ahí que cita sea la tangente a la menos 1 de 21.13 entre 129.68. Y eso sería 9.25 gramos. ¿Ok? Y entonces vean que ya tenemos la fuerza P. Obviamente nos había dado que estas dos eran positivas, ¿verdad? Como lo habíamos predicho, porque las direcciones estaban bien puestas. Y eso, y además, el que nos dé positivo, vean qué interesante. En el ejercicio anterior nos daban las dos negativas y eso era el indicativo de que estaba en el tercer cuadrante. Ahora, aquí nosotros sabíamos que estaba en el tercer cuadrante y entonces ya estas como son conocidas, ¿verdad? Y son predichas y por eso aquí se les ponen sus signos de predicción. Entonces vean que el hecho de que nos dé positivo, lo que nos ratifica es que efectivamente están en el tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces, eso es para que analicen esa parte de que a veces uno, digamos, si uno no sabe el signo y simplemente lo está calculando por primera vez, el signo que le dé le va a dar la dirección. Si uno ya sabe la dirección y lo pone consecuentemente a eso, si le da positivo, lo que hace es que ratifique y si le da negativo es que estaba equivocado. Entonces, la magnitud de P, el vector, pues, es 131.39 newton, 9,25 grados al tercer cuadrado. ¿Verdad? Esa sería la respuesta ya del vector P. ¿Okay? Entonces vean que este sería el problema 3. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver. Dicen que tenemos un problema 4. ¿Verdad? Es un problema de equilibrio, bueno, estática de la partícula en 3 dimensiones. Entonces vean que dice que hay un cajón de madera, ¿verdad? Porque en el libro dice un ataúd, pero qué feo. Entonces es un cajón de madera que se sostiene mediante 3 cables, como se muestra en la figura 4, y que hay que determinar el peso en libras, ¿verdad? Del cajón si la tensión AD, si la tensión AD es 924 libras. ¿Ok? Entonces vean que aquí lo importante, acá lo importante es ver que el punto donde todo el mundo llama es A, ¿verdad? Ahí está todo el mundo. La única, digamos, si tenemos que dibujar las siguientes 3 flechas, son la fuerza AD, que va en la dirección hacia D, tenemos la fuerza que va en la dirección de AC, ¿verdad? Hacia C, tenemos
la fuerza que va en la dirección de B a B y que todas esas fuerzas van para arriba para sostener el peso del cajón que va para abajo. Pero recuerde que todos los pesos siempre van para abajo. Entonces está muy feo. Pongámoslo. ¿Verdad? La fuerza de los pesos siempre va en la dirección vertical hacia abajo. Y en este caso, esa es una de las incógnitas. Entonces, recuerde que acá en estos ejercicios prácticamente lo que es clave es que usted desde el principio identifique bien las coordenadas de los puntos, ¿verdad? Eso es lo que es clave que usted identifique. Entonces, vean que en A las coordenadas son 0 en X, ¿verdad? Menos 45 en y 0 en Z. ¿Ok? En B, las coordenadas son 28 en X, ¿verdad? 0 en y 0 en Z. Luego, las coordenadas de C son 0 en X, 0 en y menos 24 en Z. Y D es el único que no es tan aburrido como para tener dos ceros, pero sería menos 26 en X, 0 en y 18 positivo en Z. ¿Ok? Esas son las coordenadas que nos darían, digamos, el arranque para iniciar bien el ejercicio. Y luego recuerde que al final este ejercicio, pues, es laborioso, pero es muy mecánico. Bueno, en realidad todos estos ejercicios todavía son muy mecánicos, ¿verdad? Ya es hacia la segunda parte del curso en el que creo yo que ustedes tienen que pensar más como criterio las cosas. Aquí en realidad es todo muy mecánico. ¿Ok? Entonces, lo primero, bueno, va a ser encontrar el lambda de A a B, ¿verdad? Digamos que de A a B para ir en un cierto orden, pero es lo mismo cual usted haga primero. Entonces, el lambda va a ser la distancia en X de A a B más la distancia en Y de A a B más, bueno, esto por I, esto por J, más la distancia en Z de AB. A veces pongo, creo que a veces pongo la distancia de AB en X, pero bueno, dale, lo que es. Y eso va a ser en K, dividido entre la distancia total de AB. ¿Sí? Entonces, en realidad ya llegados a este punto, usted dice, bueno, de A hacia B, en X me voy moviendo hacia la derecha. Entonces, eso va a dar 28. 28 en I. ¿Ok? El lambda de AB da 28 en I. Luego, en Y voy para arriba. ¿Verdad? Usted lo puede ver aquí, que en Y usted va para arriba. Entonces, eso es 45 en J. ¿Verdad? Y eso sale como resultado de 0, que es la coordenada del destino, menos 45, que es la coordenada del origen. ¿Ok? Entonces, 45 en J. Y en Z no se mueve ni para arriba ni para abajo. Bueno, más bien para adelante o para atrás. Entonces, más 0 en K. ¿Ok? Y eso dividido entre el valor pitagórico de todos esos, pero en realidad son solo 28 y 45, porque hay 0 es 0. Y eso da 50. ¿No? Entonces vean qué bonito su lambda. Ya usted puede decir, bueno, es que mi lambda yo lo voy a pasar a decimales. Entonces usted dice, bueno, 28 entre 53. Y hoy anda de que quiere usar 3 decimales, ¿verdad? Entonces 528 en I más 45 entre 53 y eso da punto 849. Entonces punto 849 J
y 0 en K, ¿verdad? Entonces, al final, esto se resume a que la fuerza AB como vector es igual a la fuerza AB como magnitud multiplicada por el vector lambda, que es el vector unitario de AB. Entonces, total, la fuerza AB como vector es igual a 0,528, usted puede haber puesto 53 y usó dos decimales, de la fuerza AB en I, más 0,849 de la fuerza AB en J, más 0, ¿ok? En K, ¿ok? Eso sería eh, hasta aquí lo de la fuerza en A. Luego usted dice, bueno, dime, ahora me eh, solicito sacar otro lambda, ¿verdad? Y entonces voy a hacerlo el lambda de AC. Y entonces el lambda de AC es la distancia, aquí sí lo voy a poner como acostumbro, la distancia de AC en X por Y, más la distancia de AC en Y por J, más la distancia de AC en Z por K, todo eso dividido entre el Pitágoras de la distancia total de AC, ¿ok? Y entonces, de ahí que el lambda de AC vaya a ser lo siguiente. En X, las dos coordenadas son 0, ¿no ve? Entonces, por eso es que nos va a dar 0. En X, aquí sí no se hace, lo correcto sería decir no se hace ni para la derecha ni para la izquierda, yendo de A hacia C. Únicamente se hace para arriba y para atrás. ¿Ok? Entonces sería 0 en I, ¿verdad? Más 45 en J y para atrás, o sea, menos 24 en K. ¿Ok? Y eso va a ser dividido entre la distancia pitagórica, que es básicamente un Pitágoras de 0, que no lo voy a poner, 45 al cuadrado y 24 al cuadrado. Y eso pues da, ¿ok? Entonces, el lambda de AC va a ser 45 entre 51, ¿verdad? Y sería 0,882, 0,882 de en J. Vean que el hilo lo ignoré categóricamente, ya en el siguiente paso lo pongo, pero el total es 0. Menos, usted puede no poner los ceros, si es que los pongo por un tema de formalismo, pero, o sea, si lo estuviera resolviendo solo para mí, probablemente no lo pongo. 471 en K. Y ya. Ahora, la fuerza de AC como vector es igual a la fuerza de AC como magnitud multiplicado por el lambda de AC. Entonces, la fuerza AC como vector va a ser 0 en I más 0,882 de la fuerza AC en J menos 0,471 de la fuerza AC en K. ¿Sí? Entonces ya tenemos la fuerza AB como vector y tenemos la fuerza AC como vector. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la fuerza AD. La diferencia con la fuerza AD es que la magnitud sí la conocemos, es 924. De ahí que la única diferencia es que cuando multipliquemos, sí sabemos cuál es la magnitud y entonces ese vector nos va a quedar como numeritos, ¿verdad? Y vamos a él. Entonces dice que el lambda de AD va a ser la distancia de AD en X más la distancia de AD en Y, esto por Y, esto por J, más la distancia de AD en Z por K, dividido entre la distancia total de AD. ¿Ok? El lambda de AD sería, pues tenemos aquí las coordenadas y tenemos aquí el dibujo. Entonces, note usted que de A a D nos estamos moviendo hacia la izquierda, nos estamos moviendo hacia arriba y nos estamos moviendo hacia el frente. Entonces, de ahí que nos dé menos 26, ¿verdad? En I, más 45 en J y más, porque nos estamos moviendo hacia el frente, 18 en K. Y entonces hacemos un
Pitágoras de esos tres, que son pitagóricos. Pitagórico significa que el resultado del Pitágoras es un número entero y en este caso es 55. ¿Ok? Entonces, vamos con el lambda que lo tenemos que aproximar como decimales. Entonces, menos 26 entre 55 da menos 0.473 en i más 45 entre 55, que al final es bueno, punto 8181, 0.818 en j más, y sería 18 entre 55, que eso da 0.327. Y en K. ¿Okay? Finalmente, con respecto a la fuerza AD, como vector es igual a la fuerza AD como magnitud, que este valor vale 924, de acuerdo con el enunciado, ¿verdad? Vale 924, multiplicado por el lambda de AD. Entonces, la fuerza de AD como vector es 924 por esto, 924 por esto y 924 por esto. ¿Okay? Entonces, 924 por menos 0.473 y eso da menos 437.05 en I. No hay que poner FAD porque ya la pusimos. 924 por 0.818, entonces más 755.83 en J, más 0.327 por 924, más 302.15, ¿verdad? Punto 15. Y eso sería en K. Finalmente, ya tenemos los tres vectores de las tres fuerzas puestos en componentes. Vean que en realidad es metódico, pero nada complejo. Y la fuerza P, ¿verdad? Que la fuerza P como vector, recuerden que como es un peso, es 0 en I, menos P en J y 0 en K. ¿Sí? Recuerden que eso es básicamente la fuerza de un peso, donde no tiene componentes en X ni en Z, y en Y es todo negativo. ¿Ok? Bien, ya estamos listos para, o sea, sabemos que la sumatoria de las fuerzas en X es 0, que la sumatoria de las fuerzas en Y es 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Z es 0. Básicamente sume todo lo que tiene I y lo iguala a 0, todo lo que tiene J y lo iguala a 0, todo lo que tiene K y lo iguala a 0. Y eso le va a formar un bonito sistema de funciones. Entonces, ¿qué tiene I? Este tiene I, 0.528 de la FAB. Este tiene I, es 0, pero lo vamos a poner. Este tiene número solo, aunque sea I. Y este es 0, pero lo vamos a poner. Entonces, dice así. Sería 0,528 de la fuerza AB. ¿Ok? Más 0 por la fuerza AC. Lo voy a poner solo para que veamos ahorita las posiciones dentro de la matriz. Usted podría no poner este valor, ¿verdad? Luego va el valor de P, porque recuerde que primero van las tres fuerzas, las tres incógnitas. Entonces, más 0 por P, ¿verdad? Aquí también podemos ponerlo. Y aquí iría menos 437.05, pero recuerde que los números solos se pasan al otro lado del igual. Entonces, idealmente uno pone menos 437.05 y en un segundo paso, ¿verdad? Aquí pone igual a 0 y en un segundo paso lo pasa, ¿verdad? Pero yo
Ya estoy muy viejo para eso. Entonces, acá lo tenemos igualado a cero, ¿verdad? Y en el siguiente paso esto pasa para allá, con lo cual queda igual a cero, ¿verdad? Entonces ya ese se va, ¿ok? Y esa sería la ecuación uno. Luego ahora vamos con lo que tiene J, que serían 0.849 de la fuerza B, 0.882 de la fuerza AC, todo P negativo, y el número solo, que como es positivo, cuando pase al otro lado del igual, va a quedar negativo. ¿Ok? Entonces la ecuación sería la siguiente. Sería 0.849 de la fuerza AB. Este lo puse solo para que ahora que pongo este otro acá, nos queden alineados y sepamos cuáles son los coeficientes que tenemos que ir poniendo. Igual que en el caso de P, ¿verdad? Aquí es un 1, recuerden. Y eso es igual, este número que es positivo, cuando pasa al otro lado queda negativo. 55.83. Y esa es su ecuación 2. Ahora va todo lo que tenga acá, que empieza en 0, pero igual lo vamos a poner. Menos 471 de la fuerza C. 0P. Y este número que como es positivo, cuando lo pongamos al otro lado del igual, queda negativo. Entonces sería 0 de la fuerza AB más, menos 0.471 de la fuerza AC más 0 por P igual a menos 302.1. Y este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Prácticamente meter ese sistema de ecuaciones en la calculadora, ¿verdad? En el modo, sería el modo 5.2 de los que tienen esta calculadora, sería el modo 3.2 de los que tienen la que es la versión anterior, que es azul oscuro, y sería un despelote que era como darle modo, guión, A, que era paréntesis, y decirle ahí sí, ahora sí que las ecuaciones son de 3 incógnitas en la calculadora más nueva. De todas maneras, por ahí hay un video en el cual explico incluso con la calculadora cuáles son los pasos, ¿verdad? Si tiene dudas, igual me puede consultar, no hay problema. Esa calculadora tiene lo suyo a veces para usarla. Bien, entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Yo lo voy a resolver en la calculadora porque es lo más fácil. Pero en realidad usted se puede dar cuenta que aquí esto es cero. Básicamente este número es agarrar esto y dividirlo en 3. Ya tendría este valor. Este cero. Básicamente esta fuerza es agarrar este número y dividirlo entre este valor. Ya teniendo esta, la mete aquí. Teniendo esta, la mete acá y le da P. Entonces, ¿usted lo puede hacer a mano? Evidentemente lo puede hacer a mano. Pero bueno, vamos a usar la calculadora. Modo 5, 2. Primera variable, 0.528, ¿verdad? Segundo número, 0. Tercer número, 0. Cuarto número, al otro lado del igual, tomando en cuenta que el signo cambió porque está al otro lado del igual, 437.05. Primer número de la segunda ecuación, 0.849. Segundo número, 0.828. Tercer número, menos 1, ¿verdad? Que a veces se nos confunde. Cuarto número, el número solo al otro lado del igual, tomando en cuenta que el signo cambia, ¿verdad? Entonces ahí está. Primero de la tercera, 0. Menos 0.471. 0. Menos 302.15. Le damos igual y ella nos va a decir que el primer valor es este, el segundo valor este y el tercer valor este, por el orden en el que lo pusimos. De ahí que la fuerza de AB nos va a dar 827.75 libras. La fuerza de AC es igual a 641.51 libras. Y la fuerza en Z, que es el peso y que tiene sentido que sea el más grande porque es el solo para abajo contra todos los demás para arriba, entonces tiene sentido que sea el más grande.
2024.30 y punto 40. Punto 40 libre. Y ese sería el ejercicio 4. ¿Ok? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Insulto? ¿Anécdota? Profe, si lo Sí. hice ahí a pata y me dio 2025 libras, igual está bien. No, no. Pero, Ah, sí, sí, por supuesto que está bueno. Es que hay muchas razones por las que eso puede cambiar. Aquí, con solo que aquí usaran 0.53, 0.85, 0.88, 0.47, ¿verdad? Que es usar dos decimales, ya la respuesta es ligeramente diferente, pero lo que se busca es que esté en este orden de magnitud, ¿verdad? mm, Porque lo que ya si le dio 2200, ya le digo, no, probablemente hay algo que esté mal calculado, pero 2023, 2024, 2025, o sea, básicamente todos esos valores son los mismos porque tenemos una tolerancia entre la cantidad de decimales. ujú, Entonces, sí, esto estaría correcto. está bien. Y obviamente, si ustedes lo hacen a mano, pueden hacerlo. De hecho, yo, eh, o sea, es muy bueno hacerlo a mano porque también nos permite ver cómo andamos con el recuerdo de las habilidades matemáticas, pero hacerlo en la calculadora no hay ningún problema. Bien, Profe, señorita. una pregunta, es que en ese ejercicio, digamos, la fuerza B y AC me dio así igual, bueno, yo lo hice con dos decimales, entonces cambia un poquito, pero me dio muy cercano, pero no sé por qué el peso me dio todo lo contrario, me dio un número negativo, pero lo demás, el proceso y todo está igual casi. Sí, yo creo que el único problema que usted tuvo acá en el sistema de ecuaciones es que, ¿cómo me volvías? Hay una forma de volverme. Creo que es otro igual. Ajá. Creo que el único problema es que usted aquí puso uno en vez de menos uno, y en ese caso ya la respuesta le dan los valores similares o iguales, pues, y el z le da negativo. Eso lo que significa sería, digamos, porque usted tal vez cuando consideró el vector P, no sé si eso fue lo que hizo, pero me parece que podría ser, cuando usted consideró este vector P, no consideró que el peso es siempre negativo. Entonces, cuando se mete aquí es negativo y es menos uno el valor. Creo que usted pudo haber puesto uno aquí en el sistema de ecuaciones. Tendría que revisar primero si es eso, y si es eso, nada más tener cuidado de que el peso, como un peso que es siempre negativo, y, o sea, porque siempre va hacia abajo, y en nuestra convención ese valor es negativo. Por ejemplo, en el caso del globo aerostático, cuando se ha resuelto ese problema, el globo aerostático más bien quiere ir hacia arriba, ¿verdad? Porque quiere salir, o sea, quiere levantarse por el aire caliente que tiene adentro, y entonces en realidad, en ese caso, la fuerza P es vertical hacia arriba y el valor es uno positivo. Pero entonces a veces hay que entender, digamos, cuál es la diferencia entre si algo está guindando, como en este caso ese cajón de madera, o si algo más bien está queriendo irse hacia arriba y lo estamos bajando, ¿verdad? Entonces esa sería creo que la consideración sería esa. Ok, gracias.